¿Qué tal? Mi nombre es Joel Martínez y el día de hoy vamos a aprender tres enseñanzas para la iglesia de hoy analizando tres características de la iglesia primitiva. Los desafíos de la iglesia contemporánea tienen que ver con la congregación que está sumergida también, que es una sociedad que interactúa con diferentes elementos de este siglo, como la modernidad, avances tecnológicos y una serie de abanicos propositivos ante las personas. Entonces me parece muy relevante analizar estas tres características de la iglesia primitiva para aprender tres cosas que nos va a ayudar a cómo desarrollar la iglesia hoy día. Vamos a basarnos en diferentes textos del libro de Hechos que habla muy bien acerca de cómo fue la iglesia primitiva. Estos se van a situar en Hechos 2 del 43 al 47, también en Hechos 1:14, 2:1, 2:46, 4:24 y 5:12. Hay muchas características más por analizar, pero nos vamos a centrar y ser puntual en estas tres características con estas tres enseñanzas. Pasemos a la primera característica que tenía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva en los tiempos antiguos que hemos ya leído en la Biblia era una iglesia social, sumergida entre la sociedad, era una iglesia conocida entre la sociedad. Y algo que a mí me confronta es que ellos respondían a la necesidad no tan solo de la congregación, no tan solo de las personas que interactuaban a diario, que aprendían de Dios, que aprendían de diferentes enseñanzas bíblicas, sino respondían a la necesidad de lo externo, detrás de esa puerta en donde ellos se congregaban, de la sociedad, respondían la necesidad del necesitado, la necesidad del que estaba afuera, y era muy conocida por la sociedad. Esto que nos trae a reflexión para la iglesia de hoy. La iglesia de hoy como una iglesia conformada por una sociedad sumergida por la modernidad y por diversos avances, de alguna manera se ve congregada por diversas personas que tienen un enfoque individualista, que tan solo, digamos, busca lo suyo. Y si nos damos cuenta y analizamos un poco la iglesia de hoy tan solo está respondiendo a las necesidades dentro de nuestro local, de su denominación, dentro de lo que es el nombre de su iglesia. Pero está saliendo a la sociedad, está respondiendo a la necesidad que hay al costado de la vecina que vive al costado de la iglesia. Es un cuestionamiento que deberíamos analizar y profundizar, porque la iglesia primitiva lo hacía, y la iglesia primitiva para mí nos lleva al primer sentir de lo que debe ser iglesia, de lo que debe ser la iglesia de hoy. Hoy estamos viviendo una pandemia que es el COVID-19, muchos contagios, muchos países a nivel global con diversas tasas de mortalidad altas, con diversas características que ha traído esta pandemia, esta crisis a nivel mundial. Y yo me pregunto, ¿y la iglesia dónde está? Está también respondiendo a la sociedad en vez de darse entre los congregantes. Es importante que la iglesia hoy salga de ese enfoque individualista, sino también la gente alrededor de la iglesia, la gente que conoce a las personas que van a la iglesia, también conozcan su iglesia. Es importante que este enfoque hoy, viviendo esta crisis, también este primer sentido. Mucha gente dice que después de esta crisis la iglesia no será la misma. En lo personal, la iglesia nunca debió ser la misma. La iglesia, el primer sentido, era una iglesia social, una iglesia que se daba cuenta del contexto, y entonces no es que va a cambiar, es que está regresando a su primer sentido. Lamentablemente en esta crisis, pero está regresando este primer sentido. Yo tengo un compañero de la iglesia que se ha levantado con ese sentir con su novia de repartir a los necesitados, repartir a la gente. Ellos analizan el contexto, y no tan solo, digamos, a la gente de la congregación, sino a gente que no conoce de Cristo, pero ellos reparten el mensaje de Cristo, respondiendo a las necesidades, dándoles cosas de primera necesidad como alimentos y diversas cosas, y entregándole también el mensaje. Entonces no es que estemos cambiando, no es que vamos a cambiar, estamos volviendo al primer sentido que la iglesia primitiva nos recuerda hoy. Entonces es importante que aprendamos esto de la iglesia primitiva, una iglesia social. Nos va a ayudar bastante en este siglo. La segunda característica es que tenía cierto nivel de comunión.
Cuando hablo de cierto nivel de comunión, quiero reflejar al cierto nivel del compartir que tenían entre las comunidades. Si se echan a analizar esos versículos que al principio he puesto en mesa, verán que hay muchos versículos que hablaban que tendían mesas y compartían entre ellos, compartían entre las comunidades los alimentos y diversos manjares. Era uno de los más importantes porque se sentía la comunión entre las personas, con la comunidad también. Y ustedes dirán, pero ¿por qué hablo del compartir? ¿Por qué hablo de la alimentación? En realidad, este sentido de comunión, de compartir entre los hermanos, de compartir con la sociedad, nos haría contrarrestar este enfoque individualista, este enfoque que tan solo soy yo y yo y yo, sino haría sensibilizar que tan solo yo no estoy. Voy a compartir mi plato con mi hermano, voy a compartir mi plato con el de la sociedad, voy a compartir mi plato y esto me va a englobar a sensibilizarme también con el otro. Algo que a mí me refleja y me saca de cuadro a veces es cuando Jesús resucitó el tercer día. Él salió y se topó con diversos personajes que nosotros conocemos, pero algo que me saca de foco, no habían reconocido que era Jesús hasta que Él partió el pan. Y yo digo, wow, como que pasó todo un tiempo, pasó la tarde y le invitaron a quedarse en casa porque ya se iba a hacer de noche y era peligroso que él se vuelva. Y compartían con él y no sabían quién era, no sabían con quién estaban compartiendo. Y cuando tendieron las mesas, él agarró el pan y partió el pan. Está Jesús entre nosotros. Y de pronto cuando se dieron cuenta, alzaron sus ojos y él se desvaneció. Toda una locura. Pero qué tan importante es el partir el pan. El partir el pan nos abre a un momento de otro nivel. No es tan solo un momento de alimentarse, no tan solo es un momento de disfrutar el manjar, también es un momento de alimentarse entre comunidad, un momento de entrar en confianza, de poder compartir diversas cosas más allá del pan, trascendiendo en la alimentación, lo llamaría. Es algo importante que analizar. La iglesia hoy debe entender que el partir el pan, el compartir, no tan solo se trata de que, hola, ¿cómo están hermanos? Ya, chao, a su casa, domingo, y se van cada uno individualmente con sus familias a compartir un domingo. Si no, sería hermoso que un domingo extiendan las mesas y puedan compartir entre los hermanos, entre familias grandes que las iglesias tienen, y no tan solo entre familias, sino llamar al vecino, a las personas que están atrás, que están pasando por la iglesia, a invitarlos a partir el pan dentro de la congregación, o también salir con las mesas a compartir el pan con quienes pasan por el alrededor. Verán qué tremendos resultados van a hallar, porque esto es con lo que luchamos hoy, los desafíos de la iglesia de hoy. Una sociedad individualista, una sociedad sin sensibilidad, de solidaridad. Esto va a ayudar a que se sensibilice más este aspecto. Y damos esta enseñanza, ¿no?, de lo que la iglesia primitiva nos está enseñando para el hoy. Como último y tercera característica, hay una característica muy esencial, muy relevante para mí, que ellos eran conscientes de su contexto. Tan importante es ser consciente de nuestro contexto, de lo que está pasando a mi alrededor, de lo que pasa en la ciudad. Estoy desafiado a bregar con lo que mi congregación y la sociedad está sumergida e interactúa, como dije al momento, el enfoque individualista, la modernidad, los avances tecnológicos. Qué importante es estar conscientes de nuestro contexto, de lo que está sucediendo hoy. Es importante porque la iglesia primitiva sabía lo que pasaba a su alrededor, sabía los desafíos que tenía a su alrededor, sabía el enfoque que en algún momento Pablo contrarresta de la libertad que ellos querían tener de alguna manera desenfrenadamente, guiada por un pensamiento filosófico, que comenzaban a tener acciones desenfrenadas, a creer en lo que ellos creían. Ellos eran conscientes de ese contexto, conscientes que había muchas cosas a su alrededor, muchas fiestas paganas, muchas actividades sensacionalistas, placenteras, que la sociedad estaba de alguna manera en un abanico amplio a darse el paso a ir, porque era un abanico de posibilidades a que le gustaba a la gente. Pero
La iglesia primitiva era consciente de dónde estaba, con qué estaba bregando, qué circunstancias se encontraba. Y me encanta cuando Pablo hace una carta a esta iglesia que estaba sumergida por una sociedad que estaba con este pensamiento filosófico de la libertad. Y él agarra y escribe esta carta, y en vez de contrarrestar, de decir de manera rígida que no estén en esa libertad fornicando, que no estén en esa libertad haciendo lo que sea desenfrenadamente, él dice: tengan libertad, pero tengan libertad en Cristo. ¡Wow! Era consciente de lo que sucedía en ese contexto. Sabía lo que pasaba y agarra su contexto, agarra su pensamiento que la gente tenía y totalmente le da un giro de 360 grados sin agredir a alguien, y dice: ok, tengan libertad, pero tengan libertad en Cristo Jesús. Y a mí me saca de cuadro también esa historia. Y la iglesia de hoy está bregando con esto, pero no es consciente de lo que está pasando. Yo vengo de una iglesia en Perú, de la iglesia de Dios que se llama Mar Adentro, pero dentro de nuestro contexto, dentro de nuestro alrededor de la iglesia, hay varias iglesias muy conservadoras que cada vez en Halloween lo que hacen ellos es salir con pancartas grandes, con rostros y tachando que no el Halloween, no el Halloween, con anuncios, y se juntan varias iglesias y se hacen como un tumulto de 100, 150 personas que salen a marchar por las avenidas grandes en contra del Halloween. Dicen: no al Halloween, no al Halloween, no al Halloween. La gente de la sociedad comienza a rechazarlos y comienza a verlos de una manera negativa. Dentro de un ministerio interdenominacional que se llama JCA, lo que hicimos un día es que no, esto no funciona, porque es como en las cajetillas de cigarros pasa. Tú cuando ves a alguien que está fumando y tiene una cajetilla de cigarro, ves que ahí sale un hombre muriéndose de cáncer a la garganta, con cáncer terminal, pero aún así el tipo está con esa caja, con esa advertencia que te puede pasar eso, y sigue fumando. O sea, no funciona. La iglesia, lamentablemente, de hoy todavía está avanzando muy lento en darse cuenta de su contexto. Nosotros lo que hicimos es dijimos: no, esto no funciona. Así que en vez de decir no contra el Halloween, no contra estas cosas que se celebra, vamos a hacer un evento grande de jóvenes que se llame Celebrando la Vida. El mundo celebra la muerte, nosotros celebramos la vida. No lo pusimos tal como está. Eso era el trasfondo del mensaje, pero nosotros ponimos Celebrando la Vida Fest. Y llegó mucha gente de los alrededores, llegó, se preguntó: ¿y qué es este evento? Qué bonito, hay diferentes cosas, y no funcionó. Y esto me parece que es lo que hizo Pablo. Lo que hizo Pablo en ese tiempo, agarrar la connotación que tenía y la transformó para algo edificante que tenía como centro Cristo. Deberíamos darnos cuenta de nuestro contexto. No tan solo con diferentes cosas e intentos, también creo que el ministerio, los líderes, las personas, los pastores se deberían profesionalizar, no tan solo reunirse y ver qué hacemos, lo que sucede en nuestro alrededor, sino sentémonos y busquémonos a personas cristianas, a personas que tengan el mismo sentir, la misma fe, para acciones efectivas. En esto me hablo de darle a la iglesia un enfoque de otro nivel, un enfoque multidisciplinario, que estén jóvenes, que estén líderes, profesionales, que den aporte desde sus enfoques de cómo trascender, cómo dar impacto en la sociedad y ser consciente de nuestro contexto. Y eso para mí es la tercera enseñanza que la iglesia primitiva nos deja. Ahora ya para terminar, hoy podemos ver que la iglesia hace algunos intentos para contrarrestar lo que su congregación, la sociedad, está en constante interacción, el mundo moderno, los avances tecnológicos y diversas cosas. Algunos ponen pantallas LED gigantes, ponen muchas luces, muchos por este tema de que estamos viviendo, solidariza y comienza a repartir canasta por aquí, por allá, pero no tan solo se trata de repartir o dar lo que la gente está viendo en otros aspectos y responderle, que eso va de alguna manera darse solo sensación. Es importante que la iglesia hoy no tan solo reparta eso, sino reparte herramientas para un desarrollo de una sociedad, de una congregación, de una iglesia óptima, que esté consciente de todo como lo hacía la iglesia primitiva. Espero que este mensaje los haya puesto en desafío y también haya sido de mucha bendición. Dios los bendiga. Chao.